Buenos días, chicos, con todos. Disculpen los segundos de atraso. Estamos con el fondo de la Plaza de Armas de Lima para conversar sobre el manejo quirúrgico de los tejidos duros, que es el tema de esta semana. Perfecto. Entonces, el tema de la cirugía de los tejidos duros lo complementamos con lo de la semana pasada, que hablamos sobre el manejo quirúrgico, cirugía transprotésica de los tejidos blandos, ¿no? Dijimos, recuerdan la semana pasada, que cuando hablamos de cirugía de los tejidos duros o blandos dentro de cirugía transprotésica, paraprotésica o preprotésica, es con la finalidad de preparar los tejidos duros y blandos, en este caso duros, ¿no?, para una futura o una próxima prótesis dental, ¿no?, o como parte de un tratamiento integral, ¿no?, que incluye implantes en su fase quirúrgica e implantes en su fase protésica, que son inseparables, ¿no? No se puede aprender una cosa sin la otra. Entonces, ese concepto estos conceptos de implantología nos han renovado la mente, nos han reciclado por completo, en el hecho de que cambiemos 360 grados el pensamiento y el criterio que tenemos en odontología, ¿no? Yo sé que están en la universidad, ¿no? Y todos en la universidad tenemos como paradigma, como finalidad, como espíritu máximo hacer algo, ¿no? En este caso, conservar al máximo el aparato masticatorio y por ende uno de sus elementos, los dientes, ¿no? Entonces hemos crecido nosotros, yo también, a la luz de ese concepto, ¿no?, que hay que salvar el diente a como de lugar, porque mientras haya diente hay preservación del hueso, lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? Porque cuando hay una infección crónica, una periodontitis avanzada, el hueso que rodea el diente se destruye, y cuanto más tiempo pase va a ser peor para el paciente. Igual una endodoncia que ha fracasado el tratamiento, al decir fracasado no quiere decir que está mal hecha, es simplemente la endodoncia no ha sido suficiente para eliminar la infección dentro del diente o en los alrededores del diente. Entonces continúa una pequeña fístula en una zona del lado vestibular del diente, y esa fístula lo que hace es permitir que la pus que se encuentre dentro del diente o su alrededor salga hacia afuera, ¿no? ¿Y por dónde va a salir si no va a ser a través del hueso alveolar, es decir, destruyendo el hueso? Entonces, conforme vaya pasando más tiempo y más tiempo y más tiempo, ese hueso alveolar se va a destruir. Y cuando el paciente con endodoncia, con tratamiento endodóntico que ha fracasado y continúa con la fístula, o ese paciente con ese diente con enfermedad periodontal avanzada, lo hemos conservado porque hay que salvar el diente, ¿no?, finalmente termina perdiéndose y desgraciadamente no solo se pierde el diente, sino se pierde también todo el hueso alveolar que lo rodea, ¿no? Entonces, nuestro concepto tiene que cambiar. El concepto ya cambió. El que no quiere aceptar esto simplemente se ha quedado en el pasado. Lo más importante no es conservar el diente. Lo más importante es conservar o preservar el reborde alveolar, ¿no? El reborde residual es otro concepto, hoy te lo voy a aclarar, pero todo aquello que vaya en función de la preservación del reborde alveolar, a todo lo que sirva para conservar el hueso alveolar, va a ser beneficioso y hay que continuar. Si el diente contribuye a que el hueso se mantenga en buena hora, pero si el diente con la infección que tiene es el causante de la destrucción del hueso, pues hay que extraerlo cuanto más antes. Ese es el concepto actual. Y cuando se extrae el diente, lo que queda es el hueso alveolar remanente, eso se le llama reborde residual. Entonces, el reborde residual es nuestro enfoque a mediano plazo, ¿no?, cuando ya el diente no puede ser salvado, no puede ser conservado, y no nos queda más remedio, ¿no?, que mirar para adelante. El diente se perdió, pues ¿qué vamos a hacer? No vamos a llorar tampoco. Tampoco vamos a mantenerlo ahí porque va a ser peor para el paciente. Y más bien, cuanto más tiempo pase y se destruye el hueso, va a tener el paciente que ser sometido a tratamientos de regeneración ósea, injerto de hueso, qué sé yo, algo que se pudo haber evitado con una extracción oportuna. Entonces no nos olvidemos, el nuevo enfoque, el nuevo paradigma de la odontología es la preservación del hueso alveolar, ¿no? Y el reborde residual, que está acá en la diapositiva, es el hueso que queda después de haber extraído el diente, ¿no? Después de se perder el diente por X razones. Pero el hueso se va a reabsorber de todas maneras, con o sin diente, a veces más, a veces menos, a veces son factores sistémicos, factores endocrinos, ¿no?, o hormonales, ¿no?, y en otros casos son factores locales, factores mecánicos, que como vemos acá, se produce en todo caso una pérdida mayor del hueso, cuando nos encontramos en situaciones de extremos, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando el hueso no tiene función
porque el paciente no tiene dientes y no usa prótesis dental, menor función, la función hacia la forma, el hueso se deprime más rápido, ¿no? Si por el contrario el paciente tiene dientes, pero el paciente sufre de apretamiento en las noches o durante su sueño, entonces esa mayor presión sobre el hueso, ese exceso de presión sobre el hueso también va a provocar una reabsorción del hueso. Entonces en la vida chicos, todo extremo es malo, ¿ya? Siempre tenemos que tratar, como decía Aristóteles, buscar la línea media, buscar el justo a medio. El justo a medio no existe, pero hay que tratar de buscarlo y alcanzarlo en todos los aspectos de la vida. En este caso en particular, cuando me refiero al hueso, al reborde residual. Pero bueno, cuando uno pierde el diente, se extrae el diente, se rellena de coágulo, el coágulo se va a convertir en hueso en el término de 20 a 30 días, eso es lo normal, pero el coágulo finalmente no va a llenar por completo. ¿Aló, buenos días? Estoy en clase, señor, pero si es de Movistar, venga, acá lo estamos esperando. Ya, está bien, correcto, gracias. Listo. Entonces, decía que cuando se pierde el diente y se llena el coágulo, ese coágulo no va a llenar por completo el alvéolo dentario. El coágulo se va a retraer, hay una fase de retracción del coágulo. Como el coágulo ya no va a llenar por completo, vemos el cuadro a 7 días aproximadamente, el coágulo ya no cubre el alvéolo. ¿Quién va a llenar ese espacio? Lo va a llenar o lo va a completar el tejido que crece más rápido, en ese caso el epitelio, la encía. La encía se va a invaginar y lo que va a suceder tarde o temprano es que se ha iniciado ya el proceso de reabsorción del hueso. Desde que el paciente tenía el hueso en su máxima expresión cuando tenía la edad de ustedes, hasta que el paciente pierde todos los dientes y termina literalmente sin hueso alveolar años más tarde. Y esto lo estudió el doctor Donald Atwood en el año 1976, y hizo una clasificación del reborde residual desde que el paciente pierde los dientes, está con el diente hasta que los pierde por completo y pasa mucho tiempo. Hizo un estudio de seguimiento de hasta 13 años y todos los años citaba a su paciente antes de hacer la extracción de dientes inminente de ser extraídos y pincelaba el diente, alrededor del diente y el fondo del surco vestibular con sulfato de bario y le tomaba una radiografía lateral de cráneo. Le extraía el diente, hacía lo mismo, hacía el seguimiento cada 2, 3, 4 años durante 11 y hasta 13 años en algunos casos, y en base a ese trabajo, ese seguimiento, él desarrolló esta clasificación, ¿no? Que es histórica, que hasta ahora se utiliza, es la clasificación del reborde residual según Atwood, ¿no? Que dice que le dio un nombre en particular a cada uno de esos rebordes que hasta ahora se preservan, en implantología sobre todo, ¿no? El reborde 1 es el reborde pre-extracción, ¿no? Aquel que está con los dientes. El reborde, y presten atención, fíjense en la línea roja. El reborde tipo 2 es el reborde post-extracción, donde ya la encía se introduce dentro del alvéolo y va a comenzar a reemplazar, ocupa el espacio que deja el coágulo. Después, el reborde tipo 3 y el hueso remodelado, que Atwood le llamó el reborde alto y bien redondeado, que es ideal para prótesis total y PPR. Luego, descubrió Atwood, o encontró Atwood, que comienza a resolver primero la tabla vestibular, se adelgaza más la vestibular. Eso es porque la encía es más delgada, porque la cortical vestibular es más delgada, tiene menos nutrición, menos irrigación y se resuelve más rápido. Y eso le llamó el reborde tipo 4 o reborde filo de cuchillo. Luego viene el reborde tipo 5 o reborde bajo bien redondeado, donde ya no tiene esa delgadez, se ha perdido, y el hueso es redondeado, pero es muy bajo. Ahí empiezan los problemas en PPR y en prótesis parcial movible. Y finalmente el reborde tipo 6 o de reborde deprimido, donde ya no existe nada de hueso alveolar, y esta pequeña prominencia que estoy indicando aquí es la apófisis geni. La apófisis geni termina ubicándose por encima, ¿no? A veces hasta 2 centímetros por encima del reborde de la mandíbula. No porque la apófisis geni crezca, sino porque el hueso alveolar y el hueso basal del cuerpo de la mandíbula se reabsorbe de tal manera que la apófisis geni, que la tenemos bien atrás y bien abajo, termina superficial, ¿no? Entonces, repito, reborde 1, alto y bien redondeado, reborde 2, la preextracción, reborde tipo 2, postextracción, reborde tipo 3, alto y bien redondeado, reborde tipo 4 en filo de cuchillo, reborde tipo 5, bajo y bien redondeado, y reborde tipo 6 o reborde deprimido, llamado reborde 0 en algunas clasificaciones. Este es un trabajo de 1988, yo lo hice en el Hospital de Policía, hice lo mismo de Atwood, ¿no? Y miren, diferentes tamaños de hueso, acá arriba a la derecha vemos la apófisis geni, y una cresta pequeña que es lo que le queda al paciente de cresta alveolar, ¿no? Abajo también a la derecha vemos un reborde
deprimido completamente, pero que a pesar de ser deprimido tiene un fondo de surco mínimo, ¿no? Porque el fondo de surco es independiente, la profundidad del fondo de surco es independiente de la altura de hueso, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? ¿Y qué técnicas nosotros utilizamos para preparar ese hueso para la futura prótesis dental, ¿no? Por ejemplo, la alveoloplastía es la técnica más común, que la utilizamos en el alveolo dentario para darle forma, para redondearlo, no es para cortarlo, es para remodelarlo y dejarlo sin crestas agudas que puedan producir pues, dolor, ¿no? O heridas, laceraciones a través de la encía en un paciente que usa prótesis removible principalmente, ¿no? Aquí vemos un paciente que tiene una cresta ósea aguda después de una extracción dental, se le hace un colgajo y un cachito de una punta, se lima la punta con la fresa, ligeramente, no se elimina toda la cresta, o no se olviden, tenemos que cuidar el reborde alveolar, y finalmente lo redondeamos y lo suturamos y lo dejamos listo, sea para que le coloquen un puente fijo, sea para que le coloquen una PPR, o de pronto en estos tiempos sea mejor colocarle un implante dental, ¿no? Este es otro paciente que tiene 3 dientes, que inminentemente los va a perder, los tiene que perder, ¿no? No hay otra forma. Los incisivos están afuera y solamente el canino no va a soportar una prótesis, una PPR, ¿no? También se va a perder, aparte que está totalmente destruido, está con caries en la zona cervical. Entonces se hace la extracción dental y quedan unas crestas, unas puntas, que hay que remodelarlas. Eso se llama alveoloplastía, ¿no? Estamos remodelando con la fresa, en este caso, el alveolo dentario. ¿Para qué? Para que abajo, miren, quede redondeado, ¿no? Sin retención excesiva, no estoy eliminando por completo el hueso, ¿no? Eso se le llama alveoloplastía. O este paciente que de pronto puede continuar con una sobredentadura encima también, ¿no? Es una alternativa. Tampoco hay que ser radicales, pero él quería deshacerse de sus dientes y le iban a colocar una prótesis completa en aquel entonces. Este es un caso antiguo, ¿no? Ahora yo le pondría implantes. Este es otro paciente a quien ya le hicieron extracción de muchos dientes, ya perdió todos los dientes, le han ido extrayendo poco a poco. Eso se llama extracción seriada. Cuando se hacen extracción de 2 o más dientes adyacentes o en conjunto, eso se llama exodoncia seriada, esa es otra técnica. Y luego dejaron, ¿no? Porque debieron haber hecho esto durante la extracción, dejaron estas crestas muy agudas, que es necesario eliminarlas, ¿no? Mediante una alveoloplastía, ¿no? Abajo, arriba a la derecha vemos oclusal, abajo a la derecha vemos cómo quedó el hueso, no se ha eliminado todo el hueso, solamente se ha redondeado, ¿no? Como este otro paciente también tenía crestas agudas, sobre todo miren aquí en la mola, la hemos redondeado, ¿no? No queremos quitarle todo el hueso, acá vemos la diferencia antes y después, y ya después el paciente pensará en una prótesis total convencional, o en estos tiempos pensará en una prótesis total sobre implantes. Acá vemos un reborde alveolar que fue también sometido a una extracción seriada, quedaron crestas, ¿no? Muy retentivas, y solamente se ha hecho una remodelación ligera del hueso y un suturado para eliminar las crestas, las zonas demasiado retentivas en el hueso alveolar, ¿no? Porque tampoco podemos confeccionar una prótesis total, convencional, sobre un hueso demasiado retentivo. O esta paciente, ¿no? Que no usaba prótesis y simplemente el diente con el hueso alveolar se extruyeron, ¿no? Y fíjense, prácticamente ella masticaba con la zona anterior, ¿no? Hacía contacto a los dientes de arriba con los de abajo. Ya ustedes saben que la rehabilitación se empieza en el sector anterior, no en el sector posterior, y el resultado fue una extrusión de todo el hueso alveolar. Solución, la primera opción era una cirugía ortognática que la paciente rechazó, ¿no? Llevar a la sala de operaciones y reducir la altura del hueso desde la parte basal. Y lo otro es extraer los dientes, como se hizo aquí, y reconstruir el alveolo dejándolo plano para que después ya su doctor le hiciera la prótesis total correspondiente, ¿no? Luego tenemos la tuberoplastía, que es otra técnica, donde ya no es el hueso alveolar, sino el hueso basal de la tuberosidad el que está demasiado prominente. Y en este caso, lo que se está haciendo, disculpe que la imagen está al revés, ¿no? Se hace un colgajo en la zona vestibular y luego se retira un bloque de hueso de la parte central, como que le quitáramos una rebanada del pan de molde, ¿no? Igualito. Luego se fractura la tabla vestibular y después de fracturar la tabla vestibular, miren, se dejó un espacio, luego se junta y se ha reducido en ese caso la tuberosidad en ancho, ¿no? Sin perder la forma externa retentiva que el paciente necesita para su prótesis total, ¿no? De esta manera hemos preparado el hueso
para una futura prótesis. Este es otro caso también, ¿no? El paciente que no ha usado, por decir, en PPR arriba, se ha extruido el hueso alveolar, miren ustedes, acá en la foto de abajo a la izquierda, es imposible colocarle una PPR porque no hay espacio ni siquiera para la placa base de acrílico. Entonces, este paciente, si desea hacerse algún tipo de tratamiento, necesita retirarse el hueso en exceso. Aquí me he olvidado de colocar la panorámica, tenemos que ver en la panorámica que el seno maxilar esté alejado para hacer esto, ¿no? Entonces lo que se hace es un colgajo en la zona vestibular, como se ve aquí, y después se corta, simplemente se elimina todo el exceso de hueso, miren, para comparar antes y después, ahora ya hay espacio para que el paciente reciba una PPR en mejores condiciones. Doctor, quiero ponerle implantes, ponle implantes. Doctor, quiero ponerle una PPR, ponle la PPR. No hay otra opción, ¿no? Lo cierto es que sea uno u otro tipo de prótesis, ya tiene espacio, ¿no? O el hueso alveolar ya está en mejores condiciones para recibir una prótesis. El torus es una prominencia, una hiperplasia de hueso, hueso puro cortical, que aparece en aquellas personas que tienen parafunción, ¿no? Pacientes principalmente que son apretadores, no los bruxómanos, sino los que son apretadores, los bruxómanos también, pero más los apretadores. Hay tres tipos de torus, uno que aparece en la línea media del paladar, que se llama torus palatino, otro que aparece en la zona lingual, donde se inserta el músculo microideo, que se le llama torus lingual, y otros le llaman torus mandibular, y hay otro torus que es menos perceptible, que aparece en la zona vestibular, en la zona adyacente a los dientes que aprietan más, los molares y los caninos principalmente, que aparece en la zona vestibular, que se llama torus vestibular. Entonces tenemos torus vestibular, torus lingual o mandibular, y el torus palatino. Son los tres tipos de torus que se pueden presentar en la práctica clínica, ¿no? Vamos a ver entonces por qué es que se produce esto en la línea media, el torus palatino. Ya los arquitectos saben, ¿no? Por la estructura en bóveda, voy a hacer una diapositiva más, ahí está, que cuando hacen estructuras abovedadas, las fuerzas se distribuyen uniformemente a lo largo y ancho de la estructura, ¿no? Cuanto más alta es la cúpula, hay mayor riesgo de fractura del techo, que se cae el techo. Por eso que los arquitectos hacen esta disposición en iglesias desde hace muchos siglos, haciéndolo con una forma abovedada, con una angulación determinada, de acuerdo a la distancia que exista entre columna y columna. Nuestras columnas son las piezas dentarias y el hueso dentoalveolar. Cuando el paciente hace una parafunción, un apretamiento, ese excedente de fuerzas se transmite hacia las zonas apicales y de las zonas apicales hacia arriba, hacia la parte más alta de la bóveda. Tal es así que ese exceso de presión de fuerzas se acumula en la línea media, se concentra, perdón, en el rafe medio palatino, y esa es la explicación lógica, más lógica, para entender por qué el paciente tiene torus palatino, ¿no? Porque el torus palatino no es por contacto directo, es por un exceso de fuerzas. Lo mismo sucede en la zona lingual, en la zona mandibular. Y eso también lo saben los arquitectos, es decir, las formas abovedadas o las bóvedas las usan para disipar las fuerzas hacia la zona más alta de la cúpula. Por eso es que cuando una iglesia se cae por un terremoto, o se cae toda la torre, o sea, se cae todo el techo, o la bóveda se conserva, ¿no? La bóveda nunca se rompe en la parte más alta. Eso es un concepto arquitectónico fundamental, y esa arquitectura la tiene el ser humano en la boca, ¿no? Igual tenemos el torus en la zona vestibular, ¿no? Estos cachitos, ¿no? Pues miren, son cachitos, pero esos cachitos a una dama le parece inadecuado, ¿no? Imagínense tener una sonrisa gingival y mostrar todos los dientes con unas tremendas prominencias. En este caso, miren, en la zona maxilar de otro paciente, molar, pero en otro paciente, hay un cacho, hay una cresta. Esto es por parafunción, ¿no? Esto se llama, en este caso, torus vestibular. Una dama a quien le hicimos una plastía, vemos que tiene también torus vestibular en la zona apical de todos los dientes superiores. Entonces, otro paciente que tiene torus vestibular también tiene un tremendo torus palatino, una parafunción en conjunto. Este paciente tenía los tres tipos de torus. Y abajo vemos, después de levantar el colgajo, vemos la forma de las puntas del hueso, que es consecuencia de la parafunción, ¿no? En este caso no es porque las crestas hayan quedado como consecuencia de una extracción sin remodelación del hueso, ¿no? Otro paciente, también esta es una dama, que tenía parafunción, aparte tiene mordida profunda, y vemos
las crestas óseas en la zona vestibular. El paciente viene preocupado o preocupada porque dice, tengo unos tumores, no, eso no es un tumor, es un torus, ¿no? Es una hiperplasia. ¿Cómo se soluciona esto? Eh, con un fresado del hueso, de un colgado y se fresa el hueso excedente y se acabó. Y esta paciente, lógicamente, también en la mandíbula tenía el famoso torus mandibular o también llamado torus lingual, ¿no? ¿Por qué hay torus lingual? Porque el apretamiento hace que todos los músculos masticatorios se tornen hipertróficos, se pongan tensos, y los músculos miloideos no son una excepción, ¿no? Por eso es que los apretadores dentales tienen generalmente torus mandibular, tienen desgaste de los dientes en manera excesiva, tienen torus vestibular, todo viene con el paquete casi completo. Vamos a ver, acá vemos la tomografía de ese otro paciente que tenía un torus en la línea media, que el torus es puro hueso cortical, ¿no? Aquí no hay hueso alveolar, no hay hueso medular, todo es hueso cortical, o sea, no se puede usar ese hueso como injerto, es pésimo para usarlo como injerto. Este es el postoperatorio del paciente. Entonces, el torus palatino, ¿no? El torus palatino es un torus que se encuentra en la línea media, ¿no? Que tiene que ser extirpado solo cuando el paciente va a usar prótesis total. Ojo, solo con el prótesis total, y no permite un sellado periférico adecuado, ¿no? O no hay estabilidad de la prótesis. O cuando este torus es tan grande que no permite que se coloque una estructura metálica en un paciente que necesita de pronto algún diseño especial de prótesis parcial removible. En esos casos hay que eliminar el torus, ¿no? Esa es la única indicación para extirpar cualquier tipo de torus. Después el paciente puede convivir con su torus sin ningún problema. Este paciente, que ya lo vimos hace unos minutos, tenía torus vestibular, tenía torus mandibular y tenía un tremendo torus palatino, ¿no? Lógicamente eso amerita una cirugía, ¿no? Que acá se ha hecho, se ha extirpado, hubo una necrosis del colgajo, se eliminó lo más que se pudo, ¿no? Todo lo más que se pudo, ¿no? Hasta que tuviera condiciones mínimas para que pueda soportar una PPR en mejores condiciones. El torus mandibular o torus lingual es otro torus. La causa de todos los torus es, en general, el apretamiento, ¿no? El apretamiento dental. La causa del desencadenante es el estrés y eso es imposible de manejar, ¿no? Sobre todo durante las noches. Entonces el paciente desarrolla un aumento de volumen, una hiperostosis, se llama una hiperostosis, una hiperplasia del hueso cortical en la zona donde se inserta el músculo miloioideo, ¿no? En una parte del miloioideo. Generalmente es bilateral, como se ve arriba, o puede ser unilateral como se ve en este otro paciente abajo, ¿no? A la foto clínica corresponde a un caso de torus lingual o torus mandibular al momento antes de ser extirpado. Se ha hecho un colgado y se ve una prominencia de hueso. Otro torus mandibular, esto coincide exactamente con un desgaste de los dientes porque el paciente con apretamiento usualmente también es bruxómano, ¿no? Son dos tipos diferentes de parafunción. Es otro paciente, el paciente tenía 36, 37 años, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, como ustedes, nos llamó un profesor en la clínica y dijo, miren chicos, muchachos, pasen, miren algo que ustedes difícilmente van a ver en su vida, año 1981, 82, que yo estaba en la clínica, en la universidad. ¿Qué cosa era eso? Algo raro, algo fabuloso, algo espectacular. Era un torus lingual, ¿no? Un torus palatino, un torus mandibular, ¿no? Para el profesor en ese entonces era raro que un paciente tuviese torus mandibular. Era más común el torus palatino. Ahora vemos torus mandibular o torus lingual, que es lo mismo, en pacientes adolescentes, en pacientes jóvenes, porque los niveles de estrés han aumentado de manera significativa, ¿no? Antes, saliéndonos del tema, que era imposible prácticamente ver un niño con afta. Ahora yo he visto en el consultorio cuántas veces niños de 10 años, de 6 años con aftas, ¿no? El desencadenante del aftas, ¿qué cosa es? Es el estrés. Entonces, este encierro, producto de la pandemia, ha hecho mucho daño y algún día pues habrá algunos psicólogos o sociólogos que con mucha sinceridad digan efectivamente cuánto daño se le ha hecho a la población con este encierro, ¿no? Entonces este paciente tiene desgaste, tiene 30 y tantos años y tiene torus lingual o torus mandibular bilateral, ¿no? Entonces el día de la cirugía se echó un colgajo, gastan las prominencias, cogemos nuestra fresa quirúrgica, redondeamos el hueso y se acabó el asunto. Es una cirugía plástica del hueso, ¿no? No es una cirugía patológica, no es patología quirúrgica, no, esto no es una patología per se, no le hace daño al paciente, el paciente puede convivir con esto, pero estéticamente es malo, o en este caso el paciente quería, se le iba a hacer una PPR además de una reconstrucción con fija, y definitivamente esto iba a interferir
con la estructura metálica de la prótesis dental removible, ¿no? Entonces, otro paciente, antes y después de haberle extirpado el torus, ¿no? Como repito, los torus de cualquier tipo se eliminan solo por cuestiones funcionales o cuando el paciente va a recibir una PPR o una prótesis completa y el torus impide de alguna manera la confección o la comodidad, en todo caso el confort del paciente durante el uso de esta prótesis. Aunque es parte de otro curso, los implantes intraóseos, los implantes dentales, ¿no? Claro, tienen un componente quirúrgico y tienen un componente protésico, ¿no? Como dije hace ya muchos años, esto no es propiedad de los cirujanos, esto no es propiedad de los periodoncistas, esto no es propiedad de los rehabilitadores, esto es propiedad ya de una nueva especialidad llamada implantología, ¿no? Ya los jóvenes se están formando actualmente dentro de una nueva especialidad llamada implantología. Hace unos 10 años nos arranchábamos los pacientes literalmente. Hubo una época en la que el mismo colegio ontológico, yo no era decano en ese entonces, después fui decano, los periodoncistas se agarraron a esta parte y dijeron, no, esto es parte de la periodoncia. ¿Por qué? Porque la en sí es fundamental para ¿cómo se llama? Para la rehabilitación estética. Los rehabilitadores decían, no, los protecistas somos los que al final de cuentas vamos a dar la cara porque el paciente no viene a ponerse implantes, viene a ponerse una prótesis, eso es cierto. Pero habían casos en los cuales había que usar técnicas quirúrgicas especiales y ahí estábamos los cirujanos. Entonces, era una tierra de nadie, ¿no? Ahora sí es conocido, es una especialidad donde las mejores técnicas de rehabilitación, periodontales y quirúrgicas las usa otro especialista llamado implantólogo. Yo he tenido que estudiar, aparte de cirugía bucal y maxilofacial, otra especialidad llamada implantología para poder ejercer, porque es otro concepto totalmente diferente, ¿no? Entonces, esto es parte de otra especialidad, ¿no? Entonces, tenemos una serie de indicaciones, esto solamente lo voy a mencionar de manera general para entrar en el tema, para que tengan una idea cabal, porque no se trata de hacerle hueco al paciente y ver cuánto hueso tiene, a ver si le pongo el implante, no es así, ¿no? Entonces, hay una serie de consideraciones y de casos en los cuales el paciente ya tiene que recibir como primera opción un implante, ¿no? Eh, a veces yo veo por ahí cursos de prótesis total, o en las universidades, siempre digo, ¿no? Les enseñan a elaborar prótesis total convencional y le dicen, bueno, ya cuando tú salgas de la universidad, hagas tu especialidad, piensa en conocer algo sobre prótesis total, sobre implante, porque eso ya es algo especializado, es muy difícil. No es así, ¿no? No es así. La verdad es que esos son ahora conceptos básicos que los tiene que tener un estudiante de odontología. Que lo elabores o no, es porque la prótesis total sobre dentros totales es una de las cosas más bonitas, pero también más complejas. Que lo elabores y lo aprendes en detalle más adelante es otra cosa. Pero tienes que tener conciencia que la prótesis total sobre implantes es más estable, es más beneficiosa para el paciente, para la salud del paciente que una prótesis total convencional. Entonces alguien me dirá, no, pero doctor, pero es que pasa que en Perú los pacientes no tienen dinero, somos pobres y que por acá. Eso no es justificación para no ofrecerle a un paciente la oportunidad de ponerse implantes, ¿no? Y que de pronto el paciente haga su mejor esfuerzo o vaya a una universidad, a un lugar donde le puedan colocar implantes a un costo menor, pero darle la solución, ofrecerla. Y así el paciente no le alcanza, no está en sus posibilidades, ¿no? Ya tiene otra opción que es la prótesis total convencional, pero no hay que cerrar los ojos ante esa realidad, ¿no? Eso es tan absurdo, ¿no? Le digo con toda franqueza, tan absurdo como pensar que para qué van a aprender tomografía computarizada en la universidad, ¿no? Es decir, para ustedes es pan de todos los días, saben que es una cosa fundamental que un odontólogo tenga conceptos, ¿no? De implantología como de tomografía, ¿no? Son cosas fundamentales. Entonces, un paciente se puede colocar implantes desde un implante unitario, pasando por el paciente que tiene extremo libre, siempre pregunto a los asistentes, ¿no? A ver, levante la mano el que le gustaría usar una PPR, nadie levanta la mano, ¿no? A lo mucho alguien dirá, bueno, ya no tengo más remedio, me he tenido que acostumbrar, esa es otra cosa, ¿no? Pero la primera opción es cambiarle la vida al paciente con implantes. Un éntulo total, no hay que esperar que el paciente no tenga nada de hueso, ¿no? Para recién ponerle una prótesis, es absurdo, ¿no? Hay que proponerle como una opción, ¿no? Como una posibilidad. También los pacientes que le faltan muchos dientes, una buena opción son implantes, además de la prótesis fija o combinar las cosas, ¿no? Esa es otra cosa. Y también un diente inminente de ser extraído,
Tiene que tener el paciente la posibilidad, ¿no? Oír, decir, mire usted, si quiere le tallo los dientes y los costados y le pongo un puente, ¿no? Una prótesis fija, o de pronto le colocamos un implante inmediatamente después, al día siguiente de haber hecho la extracción. ¿Le gustaría? ¿Qué paciente no va a querer, no? Pero obviamente hay que ver las condiciones, y sí, es parte del curso de implantología, cuáles son las condiciones necesarias para que tenga éxito la colocación de implantes y la rehabilitación en todos estos casos, ¿no? Entonces, vamos a ver que la implantología ya es una realidad y tiene una parte quirúrgica y tiene una parte protésica, ¿no? La planificación es digital, 100%, donde se planifica desde la perspectiva, no del implante, sino de la perspectiva de la corona, donde va a ir la prótesis, y de acuerdo a la prótesis que se va a colocar, se colocarán los implantes. Ese es el concepto, ¿no? O sea, para eso se hace una simulación en la computadora. ¿En qué programa se hace? Uno de ellos, el Blue Sky, que usted lo conoce, ¿no? Entonces, para ustedes, el salto hacia el salto hacia los implantes por vía digital va a ser mucho más sencillo cuando hagan la clase teórica y las prácticas correspondientes en el curso de implantología, ¿no? Entonces acá ustedes se dan cuenta que primero le he colocado la corona digitalmente con la misma opción y luego le coloco el implante en esa dirección, ¿no? Para tratar de hacer una prótesis en mejores condiciones. Se elabora a veces la cirugía, una férula para colocar los implantes con cirugía guiada. Eso es una realidad, eso tampoco no es nada del otro mundo, ¿no? Ya eso es una realidad, eso es una necesidad, ¿no? Que lo hagamos o no, ese es otro tema. Entonces hacemos la planificación digital en la computadora con Blue Sky, por ejemplo, eso no nos cuesta absolutamente nada, y si tomamos la decisión, elaboramos una férula, ¿no? Una férula que ha sido planificada por vía digital. En este caso, la planificación digital es el CAT, ¿no? Es el diseño asistido por computadora, y la impresión de la férula es el CAM, no sé, es el CAD-CAM, ¿no? Aplicado a la implantología, porque hay otro CAD-CAM aplicado a la elaboración de la prótesis convencional. Como hay un CAD-CAM, ¿no? Que utilizan para hacer las muñecas, estas las Barbies, es CAD-CAM también, o para elaborar los muñecos de la Guerra de la Galaxia, con el rostro del personaje, con el tamaño real, con la proporción real, escanean al individuo, al sujeto, al artista, y luego imprimen un muñeco con características exactamente iguales al personaje. Todo eso es CAD-CAM, ¿no? Y hemos tomado eso como ejemplo para usarlo en implantología. Entonces, aquí se han colocado dos implantes, ¿no? En este paciente que usaba prótesis fija, pero que quería mejor implantes para llevar coronas individuales, ¿no? Ojo, coronas individuales porque quería usar su hilo dental, ¿no? Esas son cosas de decisión del paciente. O como vemos acá, una paciente que no tiene dientes, se le han extraído todos los dientes que le quedaban porque estaban con enfermedad periodontal avanzada, se le han colocado, en este caso, 6 implantes, y miren ustedes la sonrisa de la paciente, ¿no? Que si ustedes la ven en la calle, ni siquiera sospecharían que usa prótesis total, en este caso sobre implantes, ¿no? Y como es una prótesis atornillada, ya no hay tema que el sellado periférico, ya la agodiva, ¿cómo se llama la otra cosa? El sellado con pasta cinquenólica, eso es parte de la historia, ¿no? Es parte de la historia, la toma de registros con bloque de cera, también en muchos casos es ya parte de la historia, ¿no? Se toma registro de mordida con silicona en pacientes con dientes, lógicamente estoy hablando, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que han cambiado y que nosotros tenemos que cambiar también, ¿no? La regeneración ósea es una técnica quirúrgica que también prepara ahora el hueso, el alveolo dentario para una futura prótesis dental o para un futuro implante, ¿no? También hay que ver las cosas por ese lado. Este joven de 29 años sufrió una caída cuando tenía 9 años, ¿no? O sea, 20 años antes. Ahora que tiene 29, trabaja en un banco y quiere ponerse un implante, ¿no? Pero ya no se puede poner un implante de manera inmediata a la extracción, porque no tiene hueso. ¿Se acuerdan que le dije? Aquí la idea era cuidar el diente. Ah, el diente está ahí, ha durado 20 años, qué felicidad. Sí, pero ha arrastrado consigo el hueso. Ahora aquí, antes de poner un implante, hay que hacer algo, ¿no? Y ese algo se llama una técnica llamada regeneración ósea. Acá está el día de la extracción, miren el hueso alveolar que se ha perdido ya en 20 años. Hemos tenido que colocarle hueso, hemos tenido que colocar una membrana de colágeno, puede ser una malla de titanio también. Eso se llama regeneración ósea, ¿no? Regeneración ósea guiada, que es una técnica para reconstruir los alveolos. Ahora, cuando hablamos de cirugía preprotésica, transprotésica, paraprotésica, tenemos que hablar también de esto, ¿no? No solamente de la alveolotomía correctora, de la eliminación del torus, ¿no? Esa es una parte ahora
ha crecido mucho la cirugía transprotésica actualmente. O este señor que quiere extraerse este diente y quiere ponerse un implante, pero desgraciadamente la tomografía abajo muestra de que en la zona apical hay una infección y la imagen negra es el seno maxilar, entonces no hay hueso donde este implante pueda quedar anclado, no va a haber estabilidad del implante. Por lo tanto, no puede ponerse un implante, hay que preparar el terreno para la colocación del implante y la futura corona sobre ese implante. Entonces, ¿qué hemos hecho? Igual que el caso anterior, le hemos rellenado con hueso, aparte de la extracción. Entonces, la extracción se le rellena con hueso, se coloca una membrana y en este caso le he agregado en la zona vestibular un tornillo para fijar a la membrana. Eso se llama regeneración ósea guiada. Eso deben haberlo aprendido seguramente en el curso de periodoncia. Es una técnica creada, inventada por los periodoncistas, ¿no? Que se usa mucho, se usa muchísimo en implantología, ¿no? Entonces, otra paciente que ha tenido 2 implantes, pero el derecho se ha perdido, se va a tener que perder porque hay una infección alrededor, y se ha tenido que extirpar, eliminar el implante y miren todo el efecto que queda. En este caso también se ha rellenado con hueso, se le ha puesto una membrana, se ha hecho una regeneración ósea guiada, ¿no? Se ha colocado un tornillo para fijar la membrana. Y a la derecha el implante que ha sido eliminado. Y hay otras formas también de aumentar el volumen de uso que son más confiables, más predecibles a largo plazo, que se llaman injertos en bloque, ¿no? El injerto en bloque es una técnica inventada por los cirujanos, ¿no? Que se usa mucho en implantología porque el paciente muchas veces no tiene hueso, no tiene volumen. Y es más seguro a largo plazo la preservación del hueso que hemos aumentado con esta técnica. ¿En qué consiste? En tomar un bloque de hueso del mentón o de la zona retromolar y colocarla en el alvéolo dentario, fijándola previamente con un tornillo, ¿no? Después se le coloca hueso en partículas, hueso particulado de cualquier animal, y luego encima se coloca una membrana o una malla de titanio. Se sutura, y en este caso ya la técnica no se llama, como hemos visto anteriormente, de regeneración ósea guiada, acá se llama injerto en bloque. Entonces, la técnica de injerto en bloque también es ahora considerada como una técnica de cirugía preprotésica, porque se está preparando el terreno para colocar un implante que después va a llevar, lógicamente, una corona, ¿no? Y esta señora que tiene, ustedes ya saben leer una tomografía, miren la tomografía sagital, o sea, de perfil de este paciente no tiene hueso en ninguna parte, es esta pobre señora, ¿no? Su interés no es ponerse implantes, su interés es llevar una prótesis total en mejores condiciones. Entonces le hemos colocado un injerto en bloque en todo el maxilar superior derecho, ¿no? Miren el paladar plano, así le sobra tejido, y a la derecha vemos la diferencia, ¿no? En todo el sector anterior le hemos puesto hueso, de tal manera que ahora la paciente no va a llevar implantes, si quiere también puede llevar implantes, pero el objetivo ha sido mejorar, ¿no? Devolverle el tripoidismo, como se dice, devolverle el punto de retención anterior que le faltaba, porque las tuberosidades sí son retentivas, pero adelante literalmente no había nada de hueso. ¿Qué hemos hecho? Hemos preparado el terreno para colocar una prótesis total, cirugía transprotésica, preprotésica o paraprotésica. Nuestro mundo ha crecido, miren, yo le hice una extirpación de un odontoma complejo y le quedó este defecto. La paciente no quería ponerse implante, no era su interés, simplemente quería una PPR en mejores condiciones, idealmente una fija, si que se pudiera. ¿Qué hice? Le tomé un injerto en bloque del mentón del lado derecho, ¿no? Como se ve arriba a la derecha, y ese bloque de hueso, ¿no? Que tiene hueso cortical y hueso medular, lo coloqué en la zona vestibular, lo rellené con hueso en partículas, le puse una malla de titanio, encima una membrana, lo suturé, y aquí está la sutura. Entonces, las condiciones han mejorado para ahora poder recibir una PPR en mejores condiciones, ¿no? Y incluso de repente hasta podría recibir una prótesis fija. Y para terminar con las técnicas de cirugía preprotésica que las van a emplear en el curso de implantología, porque esto no es implantología, ¿no? Algunas técnicas se utilizan para mejorar el terreno óseo, en todo caso, para un implante, como en este caso, pero otras no. Pues son múltiples, ¿no? De múltiple uso. Esta chica de 30 años, solo 30 años, quería ponerse implantes en el sector posterior, pero el hueso se ha reabsorbido de tal manera que hay una delgadez extrema. Entonces, hay una técnica que se llama, como se ve acá, la elevación del piso del seno maxilar, o llamada también sinus lift, ¿no? Sinus lift, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que, como se ve abajo a la derecha, abajo a la izquierda, se rompe, se fractura la tabla vestibular,
se decola, ¿no? Se hace un decolado limpio de toda la mucosa del seno maxilar, la mucosa pituitaria, sin romperla. Y luego esta cavidad, ¿no? Se rellena con hueso particulado, como se ve con la foto de en medio, y después se cubre con una membrana y se sutura. Se espera por lo menos un año, y en ese año ya hemos ganado una cantidad inmensa de altura. ¿Para qué? Para ponerle posteriormente sus implantes dentales, ¿no? Entonces, esto también es una técnica de cirugía preprotésica, ¿no? Se llama transprotésica, paraprotésica, como quieran llamar, pero que en general sirve, como toda técnica, para mejorar las condiciones o preparar los tejidos duros o blandos, en este caso tejidos duros, para una futura prótesis. Entonces, chicos, la semana anterior hemos visto las técnicas de cirugía utilizadas para mejorar los tejidos blandos y preparar para la futura prótesis. El día de hoy hemos visto todas las técnicas que existen para mejorar las condiciones óseas de un paciente que va a recibir algún tipo de prótesis, cualquier tipo de prótesis, y con esto hemos cerrado el circuito, ¿no? Si hay alguna pregunta, con toda confianza, háganla. Yo sé que para nosotros, cuando estamos en esta etapa de la formación académica, algunas de estas técnicas nos parecen complicadas, nos parecen raras, ¿no? No son nada del otro mundo. Muchos de ustedes se dedicarán a la implantología, algunos se dedicarán a la ortodoncia, etcétera, a la rehabilitación, qué sé yo, pero de alguna manera esto es parte, este es territorio común para todo odontólogo general, ¿no? Sea que lo haga o sea que lo derive, tiene que saber que estas técnicas existen, porque tenemos el deber, todos tenemos el deber de ofrecer al paciente los mejores tratamientos posibles. Si yo lo puedo hacer, lo haré yo. Si lo puede hacer, no sé, Ángelo, Kelly, Carla, Daniela, Edith, que están en Elisa, ¿no? Qué sé yo, en el futuro, en buena hora, ¿no? Hay que hacerlo. Pero hay que saber que existen primero estas técnicas y que estas técnicas son parte de la cirugía, parte de la odontología, y que muchas veces los médicos se sorprenden de la cantidad de cosas que los odontólogos hacemos con anestesia local. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no hay ninguna pregunta, entonces que tengan un bonito fin de semana.